Voy a subir el dobladillo a un pantalón vaquero y voy a dejar el dobladillo original. Le subo 9 centímetros. Voy a cortar el dobladillo dejando 1 centímetro para la costura. Para los 9 centímetros que tengo que subir, le resto para la costura 1 centímetro de este lado y otro del otro, o sea que tengo que subir 7 centímetros. Marco los 7 centímetros y lo corto. Voy a quitarle el pespunte al dobladillo original. Uno la pieza con el pantalón. Tiene que coincidir la costura del pespunte y la otra costura. Ahora se pasa el pespunte por la línea exterior de la costura original. Recorto la costura para que quede dentro del dobladillo original. Y por el derecho le paso el pespunte por encima de la marca del pespunte original. Este dobladillo es el que he modificado y este es el de fábrica. Como estáis viendo, son casi iguales. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete y muy importante, comparte en las redes sociales.